también presencial, igual que en el anterior, después de esa pandemia que nos tiene chatos, o nos tenía o nos tiene todavía, a Una mirada a Chile, donde abordaremos los desafíos del país post plebiscito. Tengo el agrado de saludar a las autoridades que nos acompañan, don Ronald Clip, seremi de Hacienda, y demás autoridades que no he podido todavía identificar, pero a medida que vaya pasando las podremos ir saludando. Nos acompañarán hoy día los invitados que protagonizarán este evento: Paulo Ortúzar, desde Edimburgo, Escocia; Alberto Mayol, desde Valencia, España, conectados respectivamente. Saludo especialmente también a las ex constituyentes de nuestra región, Manuel Arroyo y Ruth Hurtado, que nos acompañan, junto a Mauricio Rivas, director del Diario Austral, quien también tendrá a cargo la moderación del evento. Estamos muy contentos de contar con tan destacados invitados y poner en valor nuestra región, nuestra ciudad y nuestros eventos con el uso de la tecnología, que podremos contar con ellos de tan lejos. Este nuevo formato nos permite encontrarnos en estos tiempos y lugares de manera híbrida y desarrollar diálogos sin límites físicos. Por ello, agradecemos a nuestros socios colaboradores, quienes hacen posible estos eventos. Ellos son, si me los ponen aquí al final, ya los pusieron: Universidad de la Frontera, Arauco, Cámara Chilena de la Construcción, Universidad Autónoma de Chile, CMPC, CCU, Aguas Araucanía, Universidad Mayor, DREAMS, el Austral y el Mercurio. Estamos transmitiendo en vivo a través de corparaucanía.cl y temucouniversidad.cl. Finalmente, agradezco a todos ustedes por su asistencia e interés, a la audiencia online que nos están viendo de distintas partes del globo. ¿Para qué vamos a quedar con chicas? Los invitamos también a mantener su conexión y participar a través de las redes sociales de Corparaucanía con el hashtag #GatoCorparaucanía. Ahora los invito a revisar el video de nuestro ENELA 2022 con la Araucanía Todos. Corre video. Y por eso el lema de esta ENELA fue con la Araucanía Todos, porque creemos que todos debemos poner lo mejor de nuestras partes y concurrir con nuestra voluntad para poder ir avanzando en soluciones para estos problemas que tiene la región. Así que creo que fue un encuentro que logra lo que siempre busca ENELA, que es, por un lado, generar debate, poner los temas que son importantes, y en este caso quizás con una mirada un poco más política, pero que también es muy importante para el desarrollo de nuestra región. Es bueno escuchar, juntarse, conversar y analizar la situación actual. Yo creo que es súper necesario poderse relacionar personalmente en este tipo de cosas, en este tipo de encuentros. Pero siempre es bueno para los gobiernos locales poder poner algunos puntos sobre la mesa en un evento nacional que nace en las regiones. Y creo que es muy importante poder conversar, enfrentar ideas, enfrentar propuestas, miradas de futuro, miradas de país, y esa es la discusión que se provoca en un encuentro como este. Y sabía que iba a ocurrir esto, que se iban a sorprender del nivel de desarrollo que puede tener una empresa regional. Y creo que hay que creerse ese cuento, creo que hay que apostar a que más emprendedores puedan escalar y hacer industria, porque al final la industria es la que genera un resultado más consistente para las regiones. Video. Este trabajo que estamos desarrollando es posible, y lo reitero, gracias al valioso compromiso de nuestros socios colaboradores, que ya hemos visto sus logos en la lámina. A continuación, tengo el agrado de dejar con ustedes a nuestro presidente de Corparaucanía, quien nos brindará un breve saludo, don Ignacio Lira. Muchas gracias, Diego, por tus palabras, y partir saludando a todos los presentes, excepto a nuestra autoridad aquí, don Ronald Clips, seremi de Hacienda, a todos los presentes que tenemos aquí, los que están tanto presencialmente como virtualmente en nuestra modalidad híbrida, en la cual han evolucionado muchos de estos eventos. Así que
Es un honor para nosotros tener a todos los presentes y sobre todo también destacar la presencia y agradecerles desde ya a nuestros grandes expositores, ¿cierto? A Pablo Ortúzar, a Alberto Mayol, a Manuel Arroyo y a Ruth Hurtado, así como a Mauricio Rías, director del diario Austral, por ser el moderador de este evento. Hoy día estamos ya a 17 días del plebiscito de salida, estamos ya en la recta final, algo que parecía lejano, se nos ha venido la fecha encima, y algo que desde un principio el proceso parecía que iba a ser el plebiscito de salida, o sea, lo cual uno podía entender como cierta conclusión de este proceso, que luego entre una etapa ya de implementación, más que plebiscito de salida hoy día yo creo que se está convirtiendo en un nuevo plebiscito de inicio, porque si hay un consenso, claramente es que el proceso constituyente del país no termina con este plebiscito, sino que va a continuar, gane la opción que gane. En el caso de que gane la opción rechazo, sabemos que hay un consenso bastante grande en el país que hay que generar una nueva propuesta de constitución y en eso tendremos que ponernos de acuerdo en cómo va a ser ese proceso. Y asimismo, si gana la opción apruebo, también hay un consenso bastante grande en que hay que hacerle reformas y mejoras a esa propuesta de constitución para que sea una constitución en la cual nos sentamos representados todos. Así que más que plebiscito de término, probablemente se nos convierte en un nuevo plebiscito de inicio en el cual vamos a seguir trabajando en este proceso. Dada esta razón, es por eso que a los expositores de hoy día les quisimos hacer la pregunta cómo ven la situación para el día 5 de septiembre. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo nos vamos a despertar? Es el lunes 5 en donde todos nos vamos a despertar para seguir con nuestras actividades, ir a nuestros trabajos y vamos a tener que seguir con el proceso constitucional. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo como país para generar este marco de convivencia que es la Constitución, que sea un marco en el cual nos sintamos todos identificados? Así que agradecer, destacar a los grandes expositores y expositoras que tenemos el día de hoy día. Es un equipo, un grupo muy representativo, porque tenemos 2 hombres, 2 mujeres, 2 de la región de la Araucanía, 2 no de la región de la Araucanía, 2 que participaron en el proceso directamente en vivo y en directo, 2 que lo vieron de afuera, 2 que están en el país, 2 que están fuera del país, lo que les da una perspectiva también distinta a su análisis. Así que desde ya muchas gracias a todos los asistentes y gocemos de esta conversación que tendremos hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ahora vamos a dar inicio a nuestro panel Una mirada a Chile. Para ello invito a subir al escenario a nuestras invitadas, doña Manuela Arroyo y doña Ruth Hurtado, y a nuestro amigo y colaborador Mauricio Rivas. Por favor, tengan la gentileza de subir al escenario. Y desde la pantalla damos la bienvenida a don Pablo Ortúzar y Alberto Mayol, que los vamos a conectar de inmediato para saludarlos, y a quienes les reitero a todos ellos. Hola Alberto, ¿cómo están? Diego, ¿cómo estás? Gusto saludo. El gusto es nuestro, así que estamos ya todos conectados desde Edimburgo, Valencia y Temuco para el mundo. Dejo con ustedes a quien cumplirá el rol de moderador de este evento y panel, don Mauricio Rivas, quien es director del diario Austral de la Araucanía. Mauricio, adelante, por favor. Gracias, don Diego. Bueno, ya nuestro presidente hizo casi toda la introducción del evento, la explicó fantásticamente y la resumió súper bien. Yo solamente agregar y destacar que esta es una nueva instancia de Corpa Araucanía, donde está tratando de generar debate, diálogo, conocimiento, y lo más importante que creo es que toda esta instancia sirve para que nosotros todos podamos tener más insumos, más información, más conocimiento para el día 4, el día del plebiscito, el día domingo, que como decía nuestro presidente, quedan exactamente 17 días. Cada uno de nosotros podamos votar de manera responsable, y la manera más responsable, siempre en un sufragio, es votar de manera informada. Así que yo creo que los invitados que tenemos hoy día, que son, como decía recién Diego y Ignacio, 2 analistas, comentaristas de la contingencia que se encuentran fuera del país,
y también tenemos el honor y el privilegio de tener a 2 ex constituyentes, 2 de las 154 personas que participaron en este proceso y que con veredas distintas obviamente hicieron también un aporte en todo este proceso que finalmente la gente evaluará el próximo, en casi un poquito más de 2 semanas, 17 días exactamente. Así que vamos a partir esta jornada con don Pablo Ortúzar. Pablo Ortúzar se encuentra en estos momentos en Edimburgo, como explicaba Diego. Él es antropólogo social, magíster en análisis sistémico, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad y de Chile y columnista de prestigiosos medios de comunicación del país. Don Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo bien por acá? ¿Qué hora es allá en Edimburgo? Son cerca de las 4:30 de la tarde. ¿De la tarde? Ah, ya. Está en la hora del té ya casi. Sí. 5 horas más. Ah, ya. Perfecto. Oiga, don Pablo, tiene, por favor, 15 minutos para que nos pueda un poco contar su mirada acerca de cómo se está viviendo desde allá de Escocia este proceso, cómo lo ves tú, cuáles son tus pronósticos, cómo has finalmente analizado el proceso constituyente que se ha desenvuelto acá en nuestro país. Así que los próximos minutos son todos tuyos. Muchas gracias. Yo la verdad es que estaba preparado para hablar qué iba a pasar después del plebiscito. Pero también obviamente no tengo problema en exponer mi opinión sobre lo que se va a votar el domingo, que con 2 domingos más. Bueno, luego de que termine el proceso de votación y tengamos un resultado, como se dijo en el inicio, vamos a tener, ¿cierto?, una etapa de ajuste. En caso de que gane el rechazo, que es la opción que está más o mejor perfilar, lo que se espera o lo que se registra en las encuestas como la expectativa popular es que las reformas, ¿cierto?, al texto que haya resultado rechazado o el nuevo proceso que se inicie quede en manos de expertos constitucionales. Y esta idea es bastante compleja porque es una muy buena pregunta ¿qué es un experto constitucional? Perdón si interrumpo mis frases con silencios, pero escucho todo lo que digo desfasado como 3 segundos o 2. Entonces, eso, me interrumpo a mí mismo. Ahora, ¿qué es un experto constitucional? Es una pregunta muy complicada, básicamente porque definir un experto, alguien que tiene una experticia en algo, no es tan fácil como se piensa. Y la pretensión de que sean académicos, ¿cierto?, los que se hagan cargo de esto, puede resultar muy engañosa. En particular porque los académicos no son personas que tengan experiencia en la administración del poder ni en el diseño de instituciones políticas. Son personas con teoría, generalmente dedicadas a la investigación y a la docencia. Y en cuanto a la política, tal como se vio, yo creo, en la Convención Constitucional, son personas que
resultan igual de partisanas que cualquier otro. Entonces la expectativa de llegar a consenso por la vía de expertos, aunque pueda sonar como atractivo, ¿cierto? Que los expertos se hagan cargo de un problema político y resolverlo por esa vía, no llevar, digamos, los resultados que se esperan. De hecho, lo que pueden hacer es simplemente reproducir la polarización que ya se ha producido en torno al texto. Entonces, ¿qué es un experto constitucional en términos de que puedan ser útiles, digamos, al debate? A mí me parece que un experto constitucional son personas que hayan tenido experiencia en el uso, en el diseño, en la implementación de instituciones políticas. Es decir, sean personas que tengan capacidad de reflexión institucional, pero al mismo tiempo experiencia en las instituciones del poder. Por lo tanto, un experto constitucional desde ese punto de vista sería mucho más cercano a un político que a un teórico constitucionalista o a un profesor de derecho constitucional, quienes obviamente pueden ser útiles en esto, pero uno, no todos, y dos, tampoco, digamos, son los más, probablemente los más importantes dentro del diseño de las reglas. Entonces, este debate, que yo creo que es muy importante y que obviamente por el motivo de las elecciones no se ha llevado adelante todavía, debería ser más atendido, digamos, debería prestársele más atención. Porque además siempre el problema que tenemos es que siempre se opone, o esa es la expectativa, se opone al político con el experto. Se supone que el experto es apolítico o que tiene un conocimiento que es neutro y científico prácticamente. Lo cual en el caso de las instituciones políticas obviamente no existe, digamos. O sea, no hay un método, la ciencia no va a resolver los problemas de la democracia. Este es un debate principalmente político. Y lo que sí es importante es tener gente con experiencia respecto a cómo las ideas normativas, cómo las normas interactúan, ¿cierto?, con la realidad del país, con los desafíos del país, en qué se van a convertir este texto o este articulado una vez que entre en contacto con la realidad. Bueno, y ahí obviamente hay personas que desde la política pueden ser un gran aporte, que probablemente tengan algún tipo de formación jurídica o al menos entiendan, digamos, el lenguaje de las normas, pero además la hayan experimentado desde el punto de vista, digamos, del político que tiene que vivir en esas instituciones o administrar esas instituciones. Y por otro lado está, digamos, el académico que haya tenido experiencia política, que en general es más escaso. Pero existen. O sea, yo pienso, no sé, en Carlos Carmona, por ejemplo. Ese yo creo que sería más o menos el modelo ideal de representante para un futuro, digamos, una extensión del proceso constitucional. Y en cuanto a los otros temas que digamos, se han discutido ampliamente, yo no estoy de acuerdo
con mantener en una eventual extensión del proceso el diseño ¿cierto? de cupos reservados para los pueblos indígenas que fue implementado, sino que creo que debería ser modificado. ¿En qué sentido? En que cuando se establecen cupos reservados, así como los senadores designados, se pasa o se entra en tensión con el principio de representación democrático, y eso debe hacerse con muy buenas razones, pero también de una forma que custodie, digamos que el beneficio que se busca por medio del establecimiento de estos cupos reservados no se vea descompensado, ¿cierto?, por el daño que se hace al principio democrático. Yo creo que eso ocurrió en el caso de la actual convención, porque no hubo preocupación de hacer que básicamente las personas que resultaran elegidas en estos cupos reservados tuvieran una representatividad interna, digamos, o sea, fueran representativas de las comunidades que debían representar. Esto se vio reflejado de inmediato en la cantidad de votos que obtuvieron, que los cuales eran ínfimos incluso respecto al universo, digamos, indígena que tenían que representar. Y también, bueno, y el caso de la última encuesta del CEP mostró, digamos, además la disonancia política entre los que se identifican como el pueblo mapuche y los representantes que llegaron a la convención. Entonces, buscar que exista esa representatividad, exigirla, digamos, a través de los mecanismos de selección, es algo fundamental para darle legitimidad a los cupos reservados y hacer, digamos, razonable el hecho de que se ponga en tensión el principio democrático en esos casos. Y por otro lado, el tema de los independientes, yo creo que también resultó un ejercicio bastante complicado. La presidenta del Partido Socialista fue muy dura hace poco con estos grupos independientes. Yo creo que algo de razón tiene, porque lo que quedó claro es que la representación democrática se organiza a través, ¿cierto?, de partidos por buenas razones, a pesar de que hoy día, de nuevo, así como los políticos están muy desprestigiados frente a los supuestos expertos, los partidos están muy desprestigiados frente a estas organizaciones sociales, movimientos, grupos, etc. El problema es que estos grupos, organizaciones, no son en general menos partisanos que los partidos, pero el hecho de no estar organizados como partidos los hace mucho más fácil que sean, digamos, tránsfugas, o sea, que su agenda y la ideología detrás de esa agenda, en vez de ser expuesta y ser clara para los demás, y por lo tanto ayudar, digamos, a orientar el voto, esté por completo escondida. Esto es una práctica que ya los partidos tradicionales de alguna manera incentivaron cuando empezaron a presentar candidatos que en sus carteles no salía de qué partido eran, ni nada, digamos, campañas que aparecían desvinculadas, ¿cierto?, de los partidos y basadas en el puro carisma o simpatía del candidato. Pero esto ya lo lleva a otro nivel, o sea, son personas que al presentarse como independientes buena onda, vinculados, digamos, a unas causas, que en general además son causas más o menos transversales, la persona que vota no sabe realmente por quién está votando, ni qué tendencias va a representar, porque obviamente se tiene que representar alguna tendencia. Así como los expertos en esta materia no son neutros, los independientes tampoco lo son. Y en eso yo creo que hubo también muchas decepciones, cosa que también me parece que tiene que ser incorporado como una experiencia valiosa para corregir los mecanismos de representación que se han utilizado en una segunda etapa del proceso. Ahora, respecto a la situación en la que estamos ahora, reformar la actual constitución, la constitución del 2005 firmada por el presidente Lagos, luego de que sea ley, cosa que ya está digamos, por completo aprobado, que el tope para reformar una ley constitucional en Chile va a ser de 4/7,
como decía, la Constitución hoy vigente va a ser más fácilmente reformable que la propuesta constitucional. Pues la propuesta constitucional tiene que ser reformada o por 2/3 o por 4/7 más plebiscito. Entonces, hoy día la Constitución, que se abre más fácilmente a un proceso de reforma y de modificación, etcétera, la que resulta más flexible para seguir operando y, digamos, abrir incluso otro proceso, digamos, de reforma constitucional, o de cambio constitucional, es la Constitución actualmente vigente. Y veo difícil, después de que el gobierno admitiera, además, al plantear este paquete de reforma, que la Constitución propuesta tiene serias fallas que son estructurales, digamos, que sea preferible aprobar una Constitución que viene fallida y que viene con fallas importantes, a utilizar un camino que permita, digamos, mantener el proceso, pero sobre la base de un régimen constitucional que es más flexible, con el que vamos a quedar atrapados si es que se llega a aprobar la propuesta de la Convención. Esas serían básicamente las ideas, digamos, que tenía para presentar, además de ciertos desafíos que son los que vamos a tener que comenzar a discutir rápidamente una vez que tengamos un marco institucional. O sea, el mundo está hoy día en medio de una crisis geopolítica, medioambiental, tenemos serios desafíos de control, integración y seguridad nacional, seguridad que incluye, digamos, la seguridad alimentaria, etcétera. Entonces, bueno, pero creo que con eso ya podemos empezar. Muchas gracias, Pablo, por tu comentario sobre las perspectivas que se vienen tras el plebiscito de salida el 4 de septiembre y lo que deberá enfrentar nuestro país a partir del lunes 5. Te invito a que sigas, por favor, conectado para que después te pueda unir a la conversación. Ahora, les recuerdo, sí, tema importante, que luego de la conversación con los dos invitados que están en línea y junto a nuestras ex constituyentes aquí presentes, la idea es que ustedes también puedan formular algunas preguntas en algunas papeletas que tienen ahí en sus mesas, pasarán algunas anfitriones después a retirarlas una vez que finalice la conversación, para así poder, digamos, formularle las preguntas a nuestros invitados. Bueno, ahora el turno de don Alberto Mayol. ¿Está por ahí, don Alberto? Aquí estoy, por supuesto. Hola, Alberto. ¿Qué hora es en Valencia? Tengo un tema con los horarios, por eso... Tarde con 45 minutos. ¿Perdón? Una más que Pablo. ¿Qué hora es en Valencia, Alberto? 5:45. 5:35, ya. Bueno, les presento a Alberto Mayol, obviamente todos lo conocen, pero les recuerdo que él es investigador social y escritor con formación universitaria en sociología, ciencia política y estética. Tiene el mérito de haber sido el intelectual que vaticinó la crisis del modelo chileno. Es académico de la USACH, escribe libretos de ópera y es director del proyecto educativo online La Facultad La Cosa Nostra. ¿Cómo está, Alberto? Buenas tardes allá, buenos días acá, todavía. Sí, bueno, Mauricio, muchas gracias por esta oportunidad a todos ustedes. Y bueno, yo quiero comenzar planteando un par de que me parecen importantes desde una mirada a partir de la investigación que yo hago sobre este proceso, lo llamo este proceso de crisis. Voy a explicar, voy a revelar que esto es un ciclo de crisis desde los 11 hasta la fecha. Y voy a explicar algunas cosas que me parecen importantes tener en cuenta, porque efectivamente estamos ante de un escenario que requiere un diagnóstico
y a mi juicio, las distintas políticas, más otros menos, en general han estado precarios de diagnóstico. Una de las cosas complejas del posicionamiento político es cuando uno que viene desde el mundo está tentado a perder la intelectual, digamos, a perseverar con los conceptos y los que uno siempre ha considerado relevantes, y eso es un siempre. Y creo que vale entonces utilizarse y tratar de establecer el diagnóstico. Y de hecho, lamento, y parte lo lamento, que un momento tan importante de Chile, un momento donde está una oportunidad extraordinaria de producir normas en un proceso electoral, una de mayoría de edad, una especie de los 18 años, la adultez, un gran momento de autonomía normal, para decirlo filosóficamente, nos tenemos frente a un escenario que me parece está lleno de comprensión de lo viviendo, que es lo que investigación, qué es lo que estamos viviendo. Expresa esto, bueno, para decirlo en simple, los sectores más conservadores concentraban la oportunidad que efectivamente lo que parecía que estar sagrado por la fortuna fácilmente puede efectivamente no pasar septiembre, o que la pase penosamente entonces con de una elección cosa. Estas posibilidades son algunas de las bastante probables hoy en día. Sectores que han abordado esta transformación se convencieron en todo de que la demanda de transformación que expresa los efectos social era una específica. No solo donde era específica, que era una cosa que era común, que además asumieron que coincidía con sus agendas. Sus agendas iban a la solución al problema. De alguna manera, se asumió que el estallido social era básicamente, voy a hablar así, un fenómeno de izquierda, que requería, por tanto, una solución izquierda. La verdad es que la tesis de que el estallido es una izquierda tesis compartida por la derecha y la izquierda, por el gobierno y por la oposición de entonces. El gobierno posicionado entrar una trama rusa, digámoslo así, donde metido Rusia, donde estaba metido Cuba, donde estaba Venezuela, y antes habían organizado el estallido. Entonces, era un evento de izquierda. Y la izquierda también pensaba en un evento de izquierda, no políticamente, sino que una social de las ideas fundamentalmente. ¿Estaban todos de acuerdo en el diagnóstico? Bueno, ambos diagnósticos están equivocados. Chile viene mostrando un proceso humano que se llama malestar social. Y ese fenómeno social no es chileno, es un fenómeno de carácter global, en que países, dependiendo de su forma de proceso global, van manifestando sus problemas. Pablo, ¿me escuchas? Alberto, perdón. Alberto, ¿me escuchas bien? Sabes que la verdad es que se inició la conversión, te hemos escuchado súper entrecortado, entonces te sugeriría que te pudiese salir de la conexión y volver a conectar para ver si funciona mejor. ¿Ya? Para reiniciar la conexión. Vamos a darle ahí un tiempo que la verdad yo tengo que rellenar. ¿Cómo está Ruth? Muy bien. Manuela, ¿cómo está? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Ustedes nos escuchan cortar. Los aprovechamos de saludar. Yo muy bien, Mauricio, feliz de estar aquí. Bueno, saludar a Manuela. Somos compañeras de comisión con Manuela. Pelearon mucho, ¿no? No. ¿No?
Me tocó defenderla una vez a la Manuela, ¿sí? de hecho, en la comisión. Ya. Me tocó defenderla de una convencional que era un poco más extrema. Me imagino que... No, si nos llevamos bien. Somos distintas, pero nos llevamos bien. No, pero ¿te acuerdas que cuando...? Sí. Sí. No Porque fue- así se vivía allá en la convención, entre medio de muchas amenazas, y a pesar de nosotros con Manuela ser de un sector político completamente distinto, con miradas muy distintas, encontré que era injusto lo que estaban haciendo con ella y con Vanessa, así que me tocó ir a hacer algo de justicia, en la Comisión de Justicia. Ya, después vamos a pedirle a Manuela que cuente la otra parte. No, Ahora parece que se conectó. Alberto, ¿ahora sí? A ver, ¿también? ¿Qué opina el público? ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Voy a poner el micrófono todavía en una opción más privilegiada. Ahí está mejor. Para que no haya ningún rebote. Vamos a probar. Ok. Decía, resumo para por si algo al respecto. Decía que hay un tema, hay una falta de diagnóstico importante en los distintos grupos políticos hoy en día respecto a lo que estaba en juego en todo este proceso antes. Esta falta de diagnóstico se manifiesta, se piensa biosocial, y que coincidencia. Se sigue. Ya, aquí los expertos dicen que sería mejor que apagaran la cámara. A ver si te... Ok. Porque te seguimos escuchando con harta interrupción. Sí. En principio debería tener problemas con la calidad de la conexión. No. No hay problema. No sé si se escucha en este caso, si está entrecortado todavía. Se escucha mejor, pero es el micrófono, creo yo. ¿Tenía un audífono? Sí, ya me puse celular audífono, o algo me así. puse audífono. Bueno. Sí, mejoró. Bien. No sé. Sí, a ver, intentemos un par de segundos más, a ver si... Pero la verdad que te escuchamos con mucha interrupción. Ok. Bueno, lo que les decía, trataba de la tesis de una necesidad de un diagnóstico más preciso. Era que Chile tiene reflejado un conjunto de bienestar social de carácter global, que sea muchísimos países, luego lo verás con algunos gráficos. Estallido es un síntoma de ideología social, de un tema que debe ser resuelto. No hay manera de resolverlo si no se logra esa energía activa que apareció en el estallido y que apareciendo en numerosas manifestaciones se puede hacer pasar por del sistema, vamos a decirlo así. Si esa energía pasa por fuera del sistema, sencillamente va a seguir siendo energía disruptiva. Esto es un problema sociológico y para eso vamos a verlo a partir de un par de imágenes que preparé para que pudiéramos establecer este punto y se pueda hacer discusión. Vamos a poner las imágenes. El problema de señal sigue, Alberto. Ya. Se debe estar reconectando de nuevo. Ya, bueno. Ahí está. Ok. Ok, perfecto. Miren. Ese gráfico, ¿qué es lo que muestra? Gráfico que está constituido de la suma. Esto hay que explicarle con cierto detalle, es súper simple, pero hay que explicarlo. La aprobación de las políticas en momentos determinados.
¿ok? Por un espacio largo, digamos, de 7 años antes del estallido al estallido. ¿Por qué es importante la suma de las aprobaciones políticas, de las aprobaciones de las coaliciones políticas? Porque uno piensa que la política va a resolver problemas, las va a resolver del siguiente modo. La coalición política tiene una respuesta política, u otra coalición política tiene una respuesta mejor que la anterior. Si ambas coaliciones políticas, o si las tres coaliciones políticas tienen una respuesta adecuada, entonces el sistema dejando energía de los problemas fuera del sistema. Entonces esa energía se torna disruptiva porque no tiene respuesta política. Es un problema que no tiene respuesta política o son demandas que no tienen respuestas políticas. Este gráfico está construido recíproco de la suma básico. 100 menos la suma de las aprobaciones, porque lo que hay es el nivel de disrupción, cómo evolucionado el de disrupción posible en Chile. Y si observamos, vamos a estar viendo que de pocos años después del cambio, de la primera década del siglo XXI, empezamos con algunos fenómenos de pérdida de la capacidad de las posiciones políticas de representar la práctica, pero que luego eran controlables. Cuando se acerca el primer gobierno de Sebastián Piñera, esto sube y llegamos a niveles que antes eran desconocidos, más que lo anterior. ¿Y esto qué significa? Que hubo un momento, por ejemplo, que la suma de las coaliciones políticas da un % de aprobación. Significa que el 70% del sistema tiene energía que no está. Conversaciones, malestares, temáticas que no están siendo procesadas. La opinión de la misma ciudadanía. Luego llega el gobierno de Michelle Bachelet, se logra controlar un poco el proceso, pero finalmente, luego de la crisis de su gobierno, vuelve a ascender a niveles bastante más elevados. Luego viene el siguiente gobierno de Sebastián Piñera, manejaba en niveles muy altos. Las políticas tenían muy que decir. El grueso de la energía social, el 70, el 80% de la energía social no pasaba por las coaliciones. Hasta que llegamos donde estamos hablando que solo el 70% de la energía ya no está pasando por el sistema político. Significa que tu capacidad de dar respuesta es prácticamente cero. Por favor. Vamos a ver bien. A nivel internacional, esto va a estar ocurriendo en 2011 y en 2019. Dos fechas. 2011, grandes movimientos sociales estudiantiles, pero no. Entre 2011 y 2012 tenemos primero el contra Isen, luego el estudiantil, luego el movimiento propiamente, luego movimientos sociales en Tocopilla, Antofagasta, tenemos movimiento y luego y posteriormente ya tenemos, solo por hablar de los movimientos que lograron, que están larvados con eventos importantes. El 2011 se consideró por muchos analistas en el mundo el año de estas globales. Hizo con la primavera árabe, que era solo el 30% de todos los países habían protestado, estallado fuertemente. El 2000 pasó lo mismo, un listado de los países principales. Hay grandes eventos de protesta, protestas de gran tamaño que se producen en el 2019 emblemáticamente, y que en realidad bueno, siempre dura más o menos 3 años. Los ciclos de protesta más importantes del últimos 60 años son el 68, el 89
el 2011 y el 2019. Entonces, estamos en eso que Chile está altamente uno de los países más activos, tanto el 2011 como el 2019, los 2 años productivos desde el 19, que es fundamentalmente por la Unión Soviética. Estamos hablando de una cosa bastante importante. Si ven un siguiente, por favor. Sigamos, por favor, siguiente gráfico. En el 2 más o menos son países que de protestas y estallido. El 2010 son más o menos países entre protestas y estallido. Aquí la curva, cantidad de países. Que por acá hay que tener un poco de ojo porque la cantidad ha aumentado. Si vemos el siguiente gráfico lo vamos a ver ponderado por la cantidad de países que habían efectivamente uno de esos sí. Y vemos ahí se homologa el 89 con el 2011, pero claramente el 19 es un salto muy grande en 8 años. ¿Qué les con esto? Esto es un fenómeno mundial. Cuando hablamos de CCC, estamos hablando de 1/3 de los países más del mundo. Es un fenómeno de gran tamaño, en el cual Chile es un país, muy entre comillas, privilegiado porque ha tenido más intensamente, ha habido más este proceso. Esta energía de malestar social necesitaba un proceso político. Y ese procesamiento político se va a producir a partir del proceso. La siguiente imagen les voy a mostrar cómo ha la capacidad de procesos justamente demolítico, estos procesos cada vez más activos. Si ustedes se fijan en las protestas principales en tamaño desde el 2011 al 2019, que van de las protestas del movimiento estudiantil, del NOMA FP, del movimiento feminista, las protestas y finalmente las del estallido. Vamos a ver que partimos con una energía, con una de las temáticas que estaban en protesta clara, con estructuras de liderazgo tan estructuradas que hoy día esos liderazgos son gobernando los que gobiernan el país, los que tienen en el gabinete político fundamentalmente, y con un uso institucional alto. El 2019, estallido, energía aún más alta, pero los liderazgos son esos. Y las temáticas son difusas y los liderazgos son estructurados. Y el impacto es aún más. No es una capacidad, produce el 2018, es algo tejido por definición. Entonces, cuando nos damos cuenta, necesita básicamente hacer pasar todo por el camino que nos dimos, por el camino que nos proceso constituyente. La base de lo que yo veo como la parte más problemática de lo que estamos viviendo. Teníamos que lograr transformar energía disruptiva en energía institucionalizada. Y nos fue bien. Aquí un proceso constituyente. Todos los partidos entraron al proceso constituyente. Los que no entraron, claro. Entonces, lo importante es que hay energía dentro del sistema, con una ciudad a devolver el poder al sistema político para poder controlar esta energía disruptiva. Lo primero que tenías que lograr, lo básico, era evitar la decepción y evitar la... ¿Qué es lo que pasa? Por distintas razones, por responsabilidades, muchas unas de otras, pero finalmente todas responsabilidades importantes, este proceso queda en cuestión. Este proceso queda como conclusión. Hoy
efectivamente, como dijo el presidente Ignacio Lira de España, efectivamente este proceso constituyente va a seguir un poco con lo que plantear Dolores en su va a seguir, y eso es la señal de que el proceso constituyente que ha logrado meter dentro del sistema las soluciones fundamentales a la problemática en términos de poder oye, aquí está el lugar vamos a hacer cargo, o el conjunto del lugar donde nos vamos a hacer cargo. Eso tiene una decepción para la ciudadanía. Y se alarga el proceso que se iba a alargar igual, pero si se alarga, entre comillas, de nuevo, se alarga todo más. Y sabemos que estos procesos de redefinición de una persona, de una empresa, de una organización, lo que sea, produce estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los pecados, si uno los puede resumir básicamente, es que se firmó un acuerdo por la paz y la nueva constitución. Primero, había un conjunto de sectores políticos no era una nueva constitución por el rechazo. Habían llegado a acuerdos, las fuerzas políticas habían llegado a una nueva constitución y se salen. Les va mal, les va súper mal, pero se salen. Y después aprender la posibilidad de que había un problema en el proceso de la convención empieza a perder un poco la magia que tenía, entonces empiezan a ganar de crecimiento, entonces todavía naturalmente más personas políticos apuestan a una de este proceso. La naturaleza que había tenido el proceso, que esa naturaleza deriva de que justamente se restaron pensando funcionar y no les funcionó. Alberto, Entonces, termino te interrumpo. Te están, desde la producción te están haciendo una llamada a tu WhatsApp para que lo contestes, por favor, porque la verdad que seguimos, se escucha un poco mejor, pero sí, seguimos con problemas de interrupciones. Ahí está. ¿Aló? ¿Aló? Ok. Bien, entonces, ¿no? Sí, ahí sí. Ok. Perfecto, nosotros hicimos de todo y pasan estas cosas. Pero bueno, lo que les decía, efectivamente, estamos frente a un en el cual no estamos siendo capaces de mantener dentro de la solución institucional, digamos, la energía disruptiva que se había estado produciendo en Chile de las más altas en todo el ciclo de protestas globales, de las tanto el 2011 como el 2019, probablemente en ambos casos. Ahí había que contar los indicadores que son los rebeldes, no voy a entrar en esos detalles más técnicos, probablemente las más altas del mundo. Y resulta que nosotros tenemos que estar logrando meterse dentro de la caja institucional a través de esta idea de que era una apuesta para poder lograr hacerlo, que funcionó en un momento determinado y que se empieza a decaer por distintas responsabilidades, por falta, muy pequeña, por falta de criterio, por el juego chico de la disputa política, por una serie de factores que van desarmando un poco esta estructura de legitimidad que se había logrado, que era tan delicado, tan importante. La legitimidad es una de las cosas más difíciles de producir. Cuando tú la tienes no te das cuenta que la tienes, cuando la pierdes te empiezas a dar cuenta y cuando quieres reconquistarla, que parece muy sencillo, es muy, muy delicado. Entonces, en el fondo, mi argumento es, no estamos comprendiendo la naturaleza del fenómeno digital, ninguna de las fuerzas políticas ha sido capaz, si acaso lo han intentado, de establecer un camino que permita efectivamente transformar esta energía destructiva de un malestar social de la ciudadanía que sentía que estábamos viviendo en medio de una injusticia. No lo logramos mantener latente el sistema político, no lo logramos hacer sentir que efectivamente el sistema político está en condiciones de resolver esta problemática. La ciudadanía se siente decepcionada, en medio de esa decepción podrá votar más o menos como le parezca, según más o menos su rabia, ¿no?
y nos encontramos en un desafío muy complejo, porque el día 5 de septiembre nos vamos a tener que levantar, pase lo que pase en el juicio, algo que haya una situación milagrosa con un 65% para alguna de las opciones, nos vamos a levantar con fundamentalmente un escenario de alta incertidumbre, de alta disipación de la energía que habíamos logrado controlar, lo poco que habíamos logrado controlar probablemente se vaya disipando todavía más, y vamos a tener que partir, entre comillas, de nuevo, no de cero, pero de nuevo. Hay mucha gente que dice, sí, pero en todo este proceso aprendimos mucho. Sí, yo creo que sí, pero les quiero decir una cosa, que las sociedades en esto son un poco más complicadas, porque es cierto que es valioso aprender, y muchas veces es valioso aprender incluso echando a perder. Pero ojo con eso, porque hay momentos en la historia, hay momentos que son puntos de inflexión, y esos puntos de inflexión, como las biografías de las personas, hay momentos de altísimo estrés, de altísima dificultad, donde si tú te frustras, fracasas en ese salto, en ese paso, eventualmente tu capacidad de poder volver a recorrer ese camino se hace mucho más difícil. Entonces, yo creo que todavía hay tiempo, hay muy poquito tiempo, pero todavía hay tiempo para que nos pongamos serios, entendamos lo que hay detrás, entendamos la gravedad del fenómeno, la problemática patológica de la sociedad chilena que hay detrás de esta manifestación de malestar que redundó en el cambio constitucional, que volvamos al origen de todo el proceso, entendamos todo lo que fue pasando, que primero creímos en algunas cosas y se protestó creyendo en algunas cosas y después se protestó ya no creyendo en nada, que entendamos ese abismo nihilista, y en esa comprensión probablemente nos sea más fácil encontrar respuestas comunes, conjuntas, que sirvan de orientación para el futuro. Muchas gracias y disculpen por los problemas de conexión. Muchas gracias, Alberto. Lamentablemente fue media accidentada por los problemas de conexión la exposición, pero yo creo que finalmente pudimos ahí mejor entender las conclusiones de tu exposición. Así que muchas gracias, Alberto, y te pedimos que sigas conectado, ojalá de la misma forma, para que podamos después iniciar una conversación con nuestra invitada acá en el panel. Bueno, ahora les presento el turno de nuestra invitada Manuela Arroyo, quien es convencional constituyente del Distrito 23, abogada, magíster en Derecho y candidata a doctora y profesora de Derecho Constitucional. Manuela, por favor, te pediría que en 5 minutos aproximadamente nos pudiese redondear y hacer un comentario sobre lo que puso tanto Pablo Ortúzar desde Edimburgo y Alberto Mayor desde Valencia. Por favor, puede ser más, no es solamente 5 minutos. Bueno, hola a todas y a todas, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante estar acá y poder compartirles también mi percepción, mi visión respecto también al proceso y a lo que se nos viene. Voy a hablar principalmente sobre Pablo porque de Alberto no entendí mucho, pero creo que entre sus ideas, ¿no?, él cuestionaba como 3 cosas, ¿no? Lo primero, la existencia como de un grupo de expertos que pudiese hablar respecto a una nueva constitución. Luego también criticaba la existencia de escaños reservados y así también luego hablaba respecto a los y las independientes. Y en ese sentido creo que quisiera como hacer un punto respecto al primer tema. Respecto al primer tema, creo que yo comparto, ¿no?, esta idea de que los expertos o que las expertas es bastante cuestionable. Hoy día nos encontramos frente a una constitución que se llevó a cabo en un proceso que fue democrático, que fue inclusivo y que incluyó a muchas personas muy diversas dentro de su redacción. Pablo hablaba respecto a quién le parecía una buena carta. Precisamente Carlos Carmona, expresidente del Tribunal Constitucional. Pero bien sabemos, las feministas, que Carlos Carmona tuvo un sumario incluso por acoso sexual a sus estudiantes de Derecho hace un par de años atrás. Y precisamente este tipo de cosas
es la que creemos nosotras que no se tiene que repetir en el sistema político, en la redacción de una constitución, y que hoy día tenemos que pensar en un país libre de violencia, libre de discriminación, libre de acoso sexual, y precisamente, ¿no?, esta nueva constitución plantea, por ejemplo, la existencia de una democracia paritaria. De hecho, uno puede leer el artículo 6, donde se establece que al menos el 50% de los órganos del Estado y de las representaciones tiene que estar compuesta por nosotras, las mujeres, independientemente del sector político que sean, ya sea Ruth, sea yo o cualquiera de ustedes. Y eso es muy importante, ¿no?, porque abre caminos democráticos, profundiza la democracia hoy día. De hecho, en nuestros 209 años de historia parlamentaria, han existido 4.094 varones que han sido parte del Parlamento y solo 109 mujeres. Es decir, en nuestra historia solamente hemos sido el 2,66% de quienes tomamos las decisiones. Entonces, claramente hoy día, cuando hablamos de un proceso que tiene que ser democrático, sea este o sea cualquier otro, tenemos que estar nosotras incluidas en la toma de decisiones. Profundizar la democracia es también profundizar los espacios de participación y asegurar nuestros derechos como mujeres, asegurar nuestros derechos a los cuidados, a nuestros derechos sexuales y reproductivos, una integración paritaria dentro también de la democracia que creemos, y eso yo creo que es muy significativo y es muy relevante en una democracia que mira hacia el siglo XXI. Y es más, ya efectivamente hay un antecedente importante que es el estallido social, ¿no?, del 2019, pero también tenemos que recordar que las marchas y las manifestaciones del 8M por los derechos de las mujeres también nos sitúan a nosotras como protagonistas también de un sistema político, como protagonistas también de la toma de decisiones, y hoy día no merecemos ni tenemos por qué estar discriminadas y perder lo que hoy día logramos en el proceso constituyente, que efectivamente es una integración paritaria, y creo que eso es un aspecto que no se ha dicho en ninguna de las dos exposiciones y creo que es relevante ponerlo en el centro. En segundo lugar, respecto también a los escaños reservados, evidentemente aquí hay un debate mucho más profundo, que tiene que ver con cómo se representan las diversidades dentro de un Estado. Y efectivamente, esta idea de la plurinacionalidad no nace en Chile, no nace en la Convención Constitucional, sino que existe en muchas otras constituciones, existen muchos otros modelos, desde Canadá, Colombia, Nueva Zelanda, Australia, donde efectivamente se han iniciado esos procesos, y lo cierto es que precisamente las consecuencias que han tenido son consecuencias que apuntan mucho más hacia diálogos políticos y hacia la paz. Efectivamente, hoy día hablamos de que más o menos la cantidad de personas que son miembros de pueblos originarios representan al 13% de la población. Y en ese sentido, no es que obligatoriamente vaya a existir una cantidad de escaños reservados que supere esa cifra, ¿no?, sino que efectivamente, en razón también de situaciones de exclusión histórica, de discriminación, y también de la falta de consideración de las diversidades, es que se plantea también esta existencia de cuotas que es no solamente para los escaños indígenas, ¿no?, sino también para las mujeres en al menos un 50%, para escaños reservados, y así también, ¿por qué no?, podemos avanzar en la inclusión de personas con diversidad, con discapacidades, perdón, y yo creo que eso precisamente, esta propuesta también profundiza la democracia. Y ojo, hay quienes dicen que esto va a dividir el país, que somos todos chilenos. Ese es como el típico discurso que se ha sentado, ¿no?, por parte de quienes no quieren que se apruebe esta Constitución. Pero ojo, leamos el artículo 3 que tenemos aquí en la Constitución. El artículo 3, primera página, dice precisamente que Chile es un Estado, es un territorio único e indivisible. Y además el artículo 15 dice que Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Es decir, hay principios que hay que leerse la primera página de la Constitución y ya se derivan, caen estas ideas de como que existe una secesión. Y efectivamente, la existencia también de escaños reservados y de esa integración no necesariamente es algo que está de acuerdo todos los pueblos indígenas. Es decir, también hay un sector, como al menos de nuestra región,
hemos escuchado las declaraciones de Yaitul, que representa también sectores mucho más radicalizados y que están en contra de la plurinacionalidad, porque precisamente la plurinacionalidad es integración dentro de un marco del Estado. Y hay muchos y muchas que creemos, en base a nuestra experiencia, que el reconocer derechos, el limitar territorios, el generar mecanismos jurídicos de resolución de conflictos nos va a permitir avanzar significativamente en la prevención, en la sanción de la violencia y así también avanzar en derechos fundamentales, que tenemos una deuda muy importante. Y efectivamente los sectores más de derecha, los sectores más radicales están en contra de esto, porque es una propuesta integradora. Y en tercer lugar, me parece importante la crítica que se hace respecto a los y las independientes. Y en ese sentido, a mí me toca profundamente porque yo soy independiente, pero sí pertenezco a un movimiento, que es el Movimiento por la Defensa del Agua. Y ese Movimiento por la Defensa del Agua, nosotros nacemos hace 12 años atrás en Petorca, en un territorio donde la gente se muere porque no tiene agua para tomar, donde uno sube los cerros y está lleno de piscinas de miles de litros de agua para regar los monocultivos, para regar las paltas, y la gente de las comunidades al lado no tiene agua para tomar. También aquí lo podemos ver, qué es lo que pasa con la concentración de agua en manos de unos pocos, en la propiedad, que hoy día los ríos tienen dueños. Ya Chile, la Constitución actual, es la única que establece en su Constitución la privatización del agua, en el artículo 19, número 24, inciso final. Y eso ha generado hoy día que la DGA desde el 81 en adelante entregó de forma gratuita, sin ningún impuesto, derechos de aguas a particulares. Y hoy día el 2% de los chilenos y las chilenas son dueños del 90% del agua. Y eso necesariamente tiene que transformarse, tiene que existir una concepción desde los derechos humanos. Nosotros y nosotras desde el movimiento hemos trabajado 12 años para eso y llegamos a la convención con esa propuesta, ¿ya? Mi campaña yo la hice, yo creo una constitución feminista, ecológica, recuperar el agua, y siempre fui honesta en eso. Eso no implica que nosotros no tengamos un programa político por no tener un partido, ¿no? Hoy día lo único que concuerdo en ese sentido, ¿no?, es que existe una crisis ambiental y desde los movimientos independientes planteamos esas normas. Hoy día todo el aspecto ecológico fue levantado desde los movimientos sociales e independientes en esta Constitución. Todas las normas anticorrupción, que incluso tienen un capítulo, fueron precisamente levantados por movimientos independientes, por gente independiente. Entonces yo creo que hoy día, ¿no?, concuerdo que hay una crisis respecto a la participación de los partidos políticos, pero también tenemos que pensar en otras formas de organizarnos, en otras formas de relacionarnos y en otras formas de vincularnos. Y en ese sentido, esta nueva Constitución habla de inclusión, habla de derechos fundamentales y nos propone también formas de participación directa hacia la ciudadanía que superan esta lógica de votar una vez 4 años. Y yo creo que también es tiempo de que abrir nuestras mentes. Estamos en el siglo XXI, donde también la sociedad civil, la gente organizada puede proponer ideas, puede ser parte de la política, las mujeres tenemos que estar ahí, y en ese sentido creo que hoy día esta propuesta profundiza la democracia y por lo tanto mira a una constitución ecológica, feminista, de derechos sociales, habla de un Estado unitario, habla de inclusión y por lo tanto creo que tenemos que pensar en nuevas formas de democracia y no, precisamente no queremos gente como Carlos Carbona escribiendo la Constitución. No podemos permitir que personas sancionadas por acoso sexual sean quienes hablen de los derechos humanos. Eso precisamente es lo que apunta la Constitución. Esa es mi opinión sobre la exposición. Gracias. Muchas gracias, Manuela. Ahora es el turno de Ruth Hurtado, quien es convencional constituyente del Distrito 22, estudiante de Derecho, bachiller en Trabajo Social, se desempeña como asesora parlamentaria, vocera de Mujeres por la Araucanía y es socia fundadora de la Corporación Más Mujeres Líderes en la Araucanía. Ruth, tus minutos de... Gracias, Mauricio. Bueno, saludarlos a todos nuevamente. Feliz de estar aquí con ustedes. Hemos estado recorriendo el país informando de la propuesta constitucional porque es importante que el día 4 de septiembre ustedes voten informados. Por eso solo quiero hacer un alcance a lo que decía Manuela. Ella dice que hay muchos países en el mundo donde consideran la plurinación. Quiero decirles que solo hay 2 estados, que son Venezuela y Ecuador, quienes han consagrado constitucionalmente la plurinacionalidad. Los otros países se declaran pluriculturales, multiculturales, interculturales, pero no plurinacionales. Eso es súper importante que ustedes también lo tengan claro.
Bueno, pero no nos invitaron a hablar de la plurinacionalidad, sino que a comentar un poco lo que nos exponían tanto Pablo como Alberto, y creo que ellos, si bien con miradas muy distintas, hacen un mismo análisis, en el que se desencadena todo, ¿cierto?, a partir del estallido social, pero sabiendo, digamos, que esto no fue la gota que rebalsó el vaso, que no fueron los 30 pesos, porque si fuera por aquello ya estaríamos quizás en un segundo estallido social, porque ha habido un aumento de la inflación gigante y todo lo hemos podido ver. Ayer vimos en las noticias que la canasta básica ya volvió a subir de precio, y la verdad que ha sido una inestabilidad económica, si bien a nivel mundial, pero en Chile tampoco se ha sabido dar respuesta a aquello. Pero ¿qué hace la convención, o qué hacemos cuando nos damos cuenta de que tenemos un problema? Primero es tratar de identificar las causas, si son identificables, ver si las podemos eliminar, o si tenemos que buscar algunos mecanismos para paliarlas, para mejorarlas o para corregirlas, porque no todas las causas se pueden eliminar. Y varias de las frases o ideas que empezaron a circular en la población, no de manera espontánea, sino que porque hubo una, yo digo, como unos de la Araucanía, hubo una siembra de cierto sector en cuanto a una ideología muy marcada, señalando, ¿cierto?, que la causa del problema era la Constitución del 80, porque eso es lo que nos dicen, a pesar de que nuestra Constitución tiene una firma y fue reformada en varias oportunidades, pero hoy día tiene la firma del presidente Lagos. Y es así que fue, de alguna manera, interviniendo a la sociedad en todos sus espectros, tanto en los colegios, en las iglesias, en el mundo político, y se fue generando o se fue almacenando esta olla a presión que un sector buscó, y eso no lo podemos discutir, porque una cosa fue el estallido delictual y otra cosa fueron las grandes manifestaciones que hubieron en pro, ¿cierto?, de los cambios, y eso hay que separarlo, porque no podemos decir que todos fueron vándalos, pero sí hubieron muchos manifestantes que estaban, ¿cierto?, en contra de varias cosas, y queríamos buscar que el país o que los políticos se hicieran cargo. Y en eso comparto lo que decía Alberto, que hubo una crisis institucional política en donde la clase política no se hizo cargo de los problemas sociales. Y aquí eso lo relaciono mucho con la convención, porque las demandas sociales eran principalmente salud, educación, vivienda, pensiones, pero lo que salió de la convención fue mucho más que eso. Un país plurinacional, un país, aunque tengamos, ¿cierto?, en el artículo 3 que dice que somos un Estado unitario, cuando uno avanza y analiza la propuesta en su conjunto, se da cuenta que finalmente esto de las plurinaciones, y solamente con analizar el concepto de nación, nos damos cuenta que más bien son autonomías tal como las declara, ¿cierto?, la propuesta de la Convención en la forma de Estado, donde dice que hay comunas autónomas, regiones autónomas y territorios o autonomías territoriales indígenas autónomas, con autogobierno, autodeterminación, con justicia propia. Pero quiero volver a lo que decía Alberto y lo que decía Pablo. ¿Y por qué digo que finalmente la Convención no se hace cargo? Porque si bien hay muchos enunciados, buenas intenciones, en donde se avanza en mencionar algunos temas, pero la verdad es que no se le da soluciones reales a las personas. Y por lo tanto la Convención, yo siempre digo, lamentablemente fracasamos porque tampoco hubo el interés político de las distintas fuerzas, como había una mayoría imperante dentro de la Convención, que no quiso escuchar al resto. Nos dimos cuenta de que no teníamos muchas posibilidades de influir en lo que salía de este texto, de los 388 artículos. Y aquí hay dos cosas que señalar, y es que hoy día, de manera transversal, estamos de acuerdo que el texto es malo. Y esto quedó en evidencia el 11 de agosto, cuando aparece, ¿cierto?, este acuerdo de esta propuesta de si ustedes aprueban, estas van a ser las reformas, y en esa propuesta del 11 de agosto finalmente reconocen que todos los temas a los cuales nosotros decíamos hay que ponerle atención, hay que hacerles correcciones, que quedaron muy ambiguos los términos, bueno, finalmente son parte de la propuesta del 11 de agosto. Entonces, cuando a nosotros se nos decía mentirosos, digamos, porque estábamos poniendo luces rojas en alerta a las personas, bueno, finalmente esas luces rojas se convirtieron en realidad.
Y eso es lo que propone este acuerdo de aprobar para mejorar. Entonces, eso hoy día es importante saber que hay una opinión generalizada, que el texto es malo, que trae incertidumbre, que trae mucha incerteza. Y tal como mencionaba Pablo y Alberto, aquí no se ha hecho nadie cargo de finalmente de dar respuestas reales, suficientes a las personas, porque yo estoy segura que para mejorar la salud, si nos ponemos de acuerdo y llegamos a un gran acuerdo y se trabaja por eso, a la gente le da lo mismo si es una reforma en la Constitución, si es una reforma en la salud, con tal de al final del día haber tenido su atención médica o su operación o lo que fuera en distintos temas. Por lo tanto, creo que es importante hacer este análisis de qué es lo que entregó la propuesta de la Convención. Una propuesta maximalista, donde el espacio que le vamos a dejar al legislador para que pueda hacer una bajada real, aterrizar la propuesta constitucional, la verdad es que va a ser muy difícil porque es tan al detalle que va a ser muy difícil a través de una ley adecuatoria poder ponerle patines a la propuesta de la Convención. Por lo tanto, creo que también es importante señalar aquello. La propuesta de la Convención, o una de las cosas que hacen, más que la propuesta en general, lo que hacen las constituciones, ¿cierto? Lo que hacen es poder cuidar al ciudadano de este monstruo grande que es el Estado. Pero la propuesta de la Convención es estatista, es todo Estado. El Estado decide por ti. Sistema único de salud, sistema único de educación, sistema único de pensiones. Por lo tanto, la verdad es que lo que propone la propuesta de la Convención, la gente marchaba por menos políticos, no por más grasa política. Nuestro país pierde aproximadamente 5.000 millones de dólares en pérdida, ¿cierto?, por ineficiencia del Estado. Por lo tanto, hay que aterrizar la propuesta de la Convención. La propuesta de la Convención, varios académicos, expertos dicen que esto podría significar algo así como 45.000 millones de dólares para poder implementar la propuesta de la Convención. Y Chile necesitaría crecer en los siguientes 10 años a lo menos entre un 10 y un 11% del PIB hoy día actual. Y Chile está creciendo entre el 2 y el 2,5%. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de dar cumplimiento a todo lo que queda propuesto en la propuesta de la Convención. Y por eso ahí lo que decía Alberto es muy real, se crean expectativas falsas, en donde hemos visto, ¿cierto?, en la franja, oye, no, pero si a contar del 4 de septiembre o del 5 de septiembre ya no van a haber lista de espera, no vas a necesitar 2 trabajos, vas a tener un sueldo, un mejor sueldo. Eso no lo establece la propuesta de la Convención. Esas son políticas públicas en donde el Estado y los poderes del Estado se tienen que poner de acuerdo, en especial, ¿cierto?, el Ejecutivo con el Legislativo, para proponer mejoras políticas públicas que vayan al final del día a resolverle el problema al ciudadano. Y lamentablemente hoy día la propuesta de la Convención no hace eso. Tenemos un sistema político muy atomizado en lo que se está proponiendo, y más que atomizado es un experimento que en ningún país del mundo existe lo que la propuesta de la Convención está entregando. Un presidencialismo con una única Cámara, porque el Congreso finalmente es el Congreso de Diputadas y Diputadas, con una Cámara de las Regiones con atribuciones muy atenuadas y que le dieron algo de atribuciones para que pareciera una segunda Cámara, pero el único Congreso es el Congreso de Diputados y Diputadas. Y aquí hay opinión transversal de que el monstruo, el engendro finalmente político, del sistema político que se está proponiendo, es un absurdo, porque no existe en ninguna parte del mundo, y aquí en Chile, como somos tan innovadores, vamos a innovar con un sistema político que no se ha usado y no se ha aprobado en ninguna parte del mundo. Nuestro país no está para experimentos. Necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos, pero no a través de inventos o supuestos que no se han probado en ninguna parte del mundo, porque mientras estemos en este proceso de adecuación, la verdad es que el tiempo que vamos a perder y el tiempo que van a perder las personas que son más desprotegidas, que son las más vulnerables, va a ser exacerbado. Se está entregando una propuesta en donde
el presidente ni siquiera va a necesitar llegar a grandes acuerdos en el Congreso porque por la sola mayoría de los asistentes pueden llevar a cabo distintas propuestas legislativas. De hecho, hoy día algo que ha dado bastante estabilidad, ¿cierto?, a distintos gobiernos es que la iniciativa exclusiva del presidente de la República en todo lo que tiene que ver con gasto fiscal. ¿Por qué es importante esto? Porque quien gobierna es como cuando usted es administrador en una empresa. No puede ser que venga otro a decirle en qué gastar, cuánto gastar, cómo gastar, qué comprar, qué no comprar. Es el administrador el que tiene que decidir en qué va a invertir, en qué va a gastar, de dónde va a sacar, trasladar para el otro lado. Bueno, aquí lo que hace la propuesta de la Convención es proponer estas leyes, ¿cierto?, de incumbencia, en donde el legislador, ya no a través de un proyecto de acuerdo, sino que a través de iniciar el proceso legal, va a presionar al Ejecutivo en temas que importen gasto fiscal. Y la verdad es que eso lo único que va a hacer en periodo de campaña, sobre todo, va a ser un proceso de chantaje político y va a crear más inestabilidad en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que hoy día no estamos para innovaciones que no hayan sido probadas en otro lado, no podemos venir a inventar la rueda, ni pasar por encima de más de 200 años que nosotros tenemos como nación, como tradición republicana, y pasar la historia por encima. Hay cosas que mejorar, por cierto, hay muchas cosas que mejorar. Hay cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo, avanzar y mejorarlas. Pero la verdad es que una propuesta escrita desde un espíritu refundacional, donde se culpa de alguna manera o se tiene como causa el estallido social, donde tanta gente sufrió violencia, perdió sus bienes, la verdad es que para mí esta no era... De hecho, me venía a la memoria un video que circula, que seguramente ustedes lo han visto, cuando el presidente Boric todavía era diputado, estaba con Giorgio Jackson, que además todavía era diputado también, y señala, o sea, y le dice a Giorgio, yo he recorrido Chile y hay demandas sociales, sí, pero nadie pide una propuesta constitucional, nadie quiere un cambio de constitución. Entonces, eso es algo que un sector instaló y que probablemente se necesitaba un cambio constitucional y que probablemente podría haber sido mucho antes, pero a lo que voy es que ese periodo o ese estallido delictual, para mí más que social, un sector lo aprovechó para instalar un discurso que finalmente no llegó a buen término, porque hoy día vemos que las personas, a medida que van conociendo el texto constitucional, uno les va explicando, porque no, hay cosas que quedaron muy enredadas, y se dan cuenta que en realidad la propuesta no es esto tan bonito que parecía que venía a solucionar los problemas sociales, ¿cierto?, que tanto se pedía en las calles en esas grandes marchas. Por lo tanto, a mí me da pena de repente decir, bueno, fracasamos, pero tenemos la oportunidad de seguir construyendo un mejor país, pero construyéndolo desde los acuerdos, no desde un espíritu refundacional que lo único que hace es pasar a llevar todo lo que ya estaba construido. Muchas gracias, Ruth. La verdad que se nos ha hecho corto el tiempo, ya nos van quedando pocos minutos, así que vamos a dar espacio para las preguntas. Pablo, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Les voy a pedir a todos, por favor, que sean muy breves, porque hay muchas preguntas, obviamente no las vamos a alcanzar a hacer todas, pero vamos a tratar de... el profesor Jorge Pinto, Pablo, te pregunta, ¿por qué se cuestionan los escaños reservados para los pueblos originarios? ¿Acaso no existen reservados por regiones? No sé, parece que estuvo difícil, por la forma en que estoy hablando, quizás no se entendió lo que dije. Pero lo que dije fue que los escaños reservados ponen en tensión la representatividad democrática. Y esta tensión puede ser aceptada si es que se buscan o se perciben, digamos, beneficios superiores. Por eso dije que yo estoy a favor de mantener los escaños reservados,
pero asegurándonos de que las personas que los ocupen sean representativas de las comunidades que se supone que están enmarcadas, digamos, en esta representación. Porque los representantes que llegaron a la convención ganaron con cantidades ínfimas de votos en relación al universo indígena que tenían que representar. O sea, Pablo, Alberto, Jimena Salas te pregunta si el estallido social es un síntoma, ¿por qué la propuesta de constitución no está satisfaciendo las demandas por las que se originó? Mira, quiero decir también muy breve, y trataré de remitirme no a mis opiniones personales, trataré lo que pueda de remitirme a hechos o a elementos que tengan algún grado de fundamentación posible más allá de uno mismo. Porque creo que es un momento muy delicado y son esos momentos en que uno tiene que cuidar las cosas con harto cariño. Yo quiero decir a la constituyente, a Ruth, que la Unidad Popular fue un experimento. La dictadura de Pinochet fue un experimento. El plan laboral fue un experimento. Las AFP fueron un experimento. La transición chilena fue un experimento. Ninguna transición en la historia de la humanidad había puesto al dictador de altos funcionarios de su propio gobierno después de que termina la dictadura. Y efectivamente, esta constitución es un experimento. Somos un país, para bien o para mal, sumamente vanguardista. Parecemos fomes, pero somos entretenidos. Parecemos tímidos, pero vamos para adelante. Y eso puede tener 1000 defectos y puede tener 1000 virtudes. A algunos les gustan unos defectos y a otros les gustan otros. Lo que no podemos decir es que esto no tiene antecedentes, porque lo tiene y está reconocido los mismos creadores. Si ustedes entran a la página de José Piñera y revisan las actas sobre la fundación de la AFP, él le dice a Pinochet en su cara, le dice, el plan laboral fue un experimento, no existía en ninguna parte del mundo, y esto es un experimento, no existe en ninguna parte del mundo. Lo estamos creando nosotros. Se lo dice. Entonces, creo que es importante tener claros los hechos. Ahora, sí, efectivamente, yo creo que, por eso digo, el diagnóstico, no se comprendió la naturaleza del fenómeno. El día lunes siguiente, el siguiente al estallido, las fuerzas políticas de Chile, yo estuve en muchos paneles de radio, en televisión, y siempre decían lo mismo, ya entendimos el mensaje. ¿Qué entendieron? ¿Qué fue lo que entendieron? Porque lo que había que entender allí, o sea, cuando mi hijo está disruptivo, ese mensaje es que está disruptivo o es que quiere lo que dice que quiere. El mensaje es que está siendo incapaz de controlar sus emociones, su personalidad. Ese es el mensaje. Es el hecho. Entonces, yo solo digo, efectivamente, en todo este proceso, por las responsabilidades, vayan donde vayan, algunos más, otros menos, ¿ya? Efectivamente, esto ha sido una situación extraña. Yo les pregunto simplemente, la gente que luego de firmar un acuerdo con la paz y la nueva Constitución fue y dijo, antes de que pasara nada distinto, o sea, no había pasado nada, dijeron, no, en realidad no vamos a suscribir el acuerdo, que ya lo firmamos, pero ya vamos por el rechazo en el primer plebiscito. Es curioso. Y después, personas que participan en la Constitución, en la redacción de la Constitución, no se retiran de la constituyente a sabiendas de que, aparentemente, de que el texto no los incluía, no los incorporaba, no les gustaba, no les parecía, no hacen ningún gesto de decir, oye, esto no puede ser, yo me voy de aquí, ¿ya? Es inválido este proceso. Se quedan hasta el final y después salen a decir, personas que estuvieron en la formación de la Constitución, dicen, yo rechazo. Yo creo que aquí necesitamos ponernos el estándar de dar muchas explicaciones respecto a lo que hacemos. Es un estándar que vale para todos. Y creo que ese es lo primero para poder empezar. Estamos en un momento difícil donde vamos a la consulta del psicólogo. El psicólogo te dice, elabore su problema, trate de entenderse a usted mismo. Es un momento existencial. Y tenemos que hacerlo porque si no, de verdad vamos a estar dando vuelta en círculo
Ya llevamos 10 años desde que el 2011 quedó claro que venía un proceso disruptivo, quedó claro, no se quiso ver, ya llevamos 10 años, 11 para ser preciso. Quieren tener de verdad, de nuevo, igual que para el centenario, 20, 25 años, 30 años de la misma inquietud, porque para allá vamos. Eso. No se te escucha. Póngale ahí sí. Una cosa, Ahí sí. No. es que aparte de la pregunta que me hicieron, Pero le toca. también, o sea, la respuesta de Manuel Arroyo se refirió en 3 puntos, digamos, a lo que yo había dicho. En el primero no respondió lo que dije, sino que se dedicó a hablar sobre la biografía de Carlos Carmona, que efectivamente tiene proceso, una acusación de acoso y un proceso en la Universidad de Chile, pero a lo que yo me refería con él no era a su biografía personal, sino a su trayectoria laboral. Estamos hablando de un experto en Derecho Administrativo que fue jefe de la división jurídica de la Moneda entre 1995 y el 2009, y después presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que usted sabe eso. Pero claro, ahora entiendo por qué la Constitución quedó como quedó. Si así eran las discusiones, no me extraña. Respecto al segundo punto, yo... No creo que esta sea la dinámica en todo caso. Es que hay más preguntas y él se está como, no sé, como se lo tomó personal. No, estoy respondiendo lo que usted dijo. Ya, sigamos, por favor. Bueno, voy a seguir entonces. Que me toca a mí. Gracias. No, pero es que estoy respondiendo lo que usted me dijo. No sé si esto era un diálogo o no. Es que no es un diálogo. Nos toca a turnos cada uno de responder preguntas. Cierra, por favor, porque nos quedan muchas preguntas, No, pero es que si usted respondió las 3 cosas que dije, pretendía que no le respondiera entonces. Es que es por turnos, no es un diálogo entre nosotros dos. Yo puedo hacer una pequeña... No, yo sé, pero a mí me hicieron una pregunta y me interesaba responder las 3 cosas que usted dijo. Muchas gracias, Pablo. María Soledad Choca le pregunta a Manuel Arroyo, ¿cómo puede asegurar la democracia en Chile si el sistema político en el texto constitucional quedó mal diseñado? A ver, yo creo que aquí es importante hablar con la verdad. Y lo primero es que no podemos reproducir en un espacio serio cosas que no son reales. Aquí se afirmó de que el sistema de salud es únicamente estatal. Eso no es verdad. Leamos lo que dice la norma, donde habla, por ejemplo, de que el sistema de salud está integrado por prestadores públicos y privados. ¿Ya? Y se podrá estar integrado en el inciso 7º, Manuela. Se podrá y quedará al arbitrio del Congreso. No se integró. Ya, entonces, está dice privados y públicos. En ningún lugar dice... Sí, pero es un sistema único administrado por el Estado. Pero es que me van a dejar hablar acá, ¿no? Está como un poco... No, porque usted está mintiendo. A Manuela, por favor. Apunta con el dedo, pero está haciendo exactamente lo que acusa. Artículo 44, número 7, sería súper importante que lo lean. De verdad, igual necesito un clima más de respeto. Que termine, por favor. Ya, artículo 44. Inciso 7. El sistema de salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que los prestadores privados puedan integrarse al sistema. Se remite a la ley. Hoy día no establece en ningún lugar que el sistema va a ser exclusivamente estatal. Respecto también a la seguridad social, ¿qué es lo que dice la norma? Que la ley va a establecer un sistema de seguridad social público. Hace una revisión a la ley. Y en educación también, en ningún lugar dice que va a ser exclusivamente público, eso no es real. Entonces es importante desmitificar. Ahora, si queremos construir en base a mentiras, está todo bien, pero eso no es real. En segundo lugar, tampoco es un sistema unicameral, en ningún lugar dice eso. Habíamos personas que sí creemos que por la lentitud de la tramitación de la ley era mejor un sistema unicameral, pero eso se perdió y quedó un sistema bicameral asimétrico, en el cual existe un Congreso de Diputados y Diputados y existe una Cámara de las Regiones que es mucho más representativa de los territorios regionales. Lo que dice la norma precisamente es que van a existir representantes de toda la región. Estoy hablando de que va a existir.
Es que esta gente es un poco difícil hablar acá en este ambiente. Esta gente, ¿a qué se refiere con esta gente? Con la señora que está para... ¿La puede dejar terminar de hablar, por favor? Yo no he reconocido que el sistema político quedó mal diseñado. Lo que... ¿La puede dejar terminar, por favor, por respeto? Chuta, pero... Que deje de mentir. Ya. Aquí uno puede pensar que está bien o está mal. Yo no creo que esté mal diseñado. Creo que hoy día pensar en un sistema político donde existan iniciativas populares de normas, donde las personas puedan participar proponiendo nuevas normas, proponiendo la derogación de la ley, donde existe una cámara territorial de las regiones que pueda proponer leyes, no es malo. Decir es bueno o es malo es una carga valórica y yo no encuentro que sea malo. Creo que un sistema democrático que represente a las mujeres de forma paritaria es correcto. Creo que un sistema inclusivo donde hayan escaños reservados es correcto. Creo que hoy día, cómo funcionan las leyes, con un Congreso de Diputados y un Senado que se demoran 10 años en tramitar las leyes, que nos lleva a una crisis institucional, no es adecuado y por lo tanto hay que transformar. Hacer como es bueno o es malo me parece insuficiente. Yo no creo que sea malo, yo creo en esta propuesta y creo que va a mejorar las instancias de representación democrática. Cuando hablamos, por ejemplo, de sistema, hay un capítulo entero sobre participación. Hoy día todos ustedes pueden proponer iniciativas de normas, derogar normas, participar directamente hoy día en la construcción de la política. Y eso a mí, si me preguntan es bueno o malo, me parece bueno y me parece correcto. Pero también es importante no hablar entre quizás las personas que aquí pueden tener sus necesidades satisfechas. ¿Ya? No solamente decir, no, que eso lo va a hacer público. Sí, efectivamente, se fortalece la educación pública. Se establece, por ejemplo, que van a existir universidades públicas en todas las regiones y en los centros de formación técnica gratuitos para todas las regiones. Yo, al igual que las chicas que estaban ahí, durante toda la universidad trabajé para poder pagarme la universidad. Y ahí me iba súper bien, tenía súper buenas notas. Y yo quiero que mi hija nazca en un país donde tenga derecho a estudiar gratuitamente, donde la salud pública sea igual de adecuada y correcta que la salud privada, y si uno quiere atenderse en un sistema privado también lo puede hacer, ¿ya? Y creo que es importante desmitificar. Si usted me pregunta, ¿es bueno o malo? A mí me parece que está bien. Y a mí me parece que el Senado es malo, precisamente porque se demora mucho la tramitación de leyes, precisamente porque no es paritario y porque un sistema en que las mujeres hemos sido un 2,6% de nuestra historia, a mí no me parece representativo y creo que hoy día también la actitud de hoy día es el diálogo y la conversación. Así que gracias a todos quienes están escuchando y respetando. Muchas gracias, Manuela. Pero sabes que es importante que estamos haciendo también pedagogía, Mauricio, y creo que es importante señalar que efectivamente la propuesta de la Convención lo que propone es un sistema nacional de salud de carácter universal. Eso es lo que propone la propuesta de la Convención. No habla de un sistema integrado. Dice pero se llama integrado. No, dice... No, lo que está integrado es la prestación. Lo integrado, lo único que integra son a los sanadores y trabajadores de los pueblos originarios, de los pueblos y naciones. Manuela lo dice expresamente. Dice que estarán integrados en el Sistema Nacional de Salud los sanadores de... Dice, a ver, lo voy a leer textual. Dice, asimismo, en el inciso sexto del artículo 44, asimismo reconoce, protege e integra las prácticas y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas, así como de quienes las imparten, conforme a esta Constitución. Lo privado no quedó integrado. Por eso, en el acuerdo del día 11 de agosto, cuando escuchamos, ¿cierto?, este gran acuerdo Juntos como Hermanos, cuando trataron de maquillar la propuesta de la Convención, una de las cosas que proponen es esa, que no se va a limitar la posibilidad de que participen los privados, porque aquí lo que hace la propuesta de la Convención en el 44, inciso séptimo, dice que podrá estar integrado. No hay una exigibilidad al Congreso de artículo diputados y quinto, diputadas. el Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado. Ya, sí, literal, pero no habla de la integración. Pero si la dice, integración tú dijiste no es integrado, te leí una línea donde dice que es integrado. La integración queda en la ley y queda determinada a que el día de mañana el Congreso, tal como señalaba Manuela, que se demoran años, o sea, podríamos estar esperando años que los políticos se pongan de acuerdo para integrar lo público con lo privado. Les propongo que sigamos la conversión en el café después de esta. Tenemos más preguntas. Carlos Cirotti le pregunta a Ruth, considerando que el 80% de la población quiere reformar, ya sea la propuesta o la propuesta actual, y todo se usa un tema, ¿cuál es más fácil reformar? ¿Sería más fácil reformar la propuesta actual
o la Constitución actual? Es más fácil reformar la Constitución actual. De hecho, nosotros, y que el proceso constituyente haya permitido un reemplazo, una sustitución constitucional, es gracias a la Constitución actual. Eso permitió una reforma constitucional que dio vida a la Convención Constituyente. Entonces, decir que la propuesta de que la actual Constitución no puede ser reformada, la verdad es que es una falacia, porque gracias a ella nosotros fuimos parte de la Convención Constitucional. Por lo tanto, si hay un acuerdo político en donde efectivamente las fuerzas políticas quieran que haya cambios, eso se puede lograr. La propuesta de la Convención, tal como lo señaló Pablo hace un rato, necesita 2/3 para ciertos temas, 4/7 si no alcanzan el acuerdo de los 2/3, pero esos 4/7 además se tienen que plebiscitar y luego hacer una consulta en distintas materias donde los pueblos indígenas se vean afectados. Nosotros en la Araucanía el 2019 tuvimos un proceso de consulta que no se llevó a cabo porque los grupos radicales se tomaron los centros de consulta en donde las personas no pudieron emitir su voto. Por lo tanto, ¿ustedes creen que vamos a tener ahora ya no solo una consulta que no va a ser vinculante, sino que es vinculante, tienen que dar el consentimiento, lo van a hacer? La verdad es que ser bastante ingenuos en pensar de esa manera. Por lo tanto, efectivamente hoy día la propuesta, nuestra actual Constitución es mucho más reformable y así lo ha dejado la historia en las distintas reformas que han hecho cada uno de los presidentes. Muchas gracias, Ruth. Pablo, una última pregunta para ti y otra para Alberto. Jane pregunta, Pablo, de tu experiencia como antropólogo social, ¿cuál es la expectativa futuro para el país después del 5 de septiembre, independiente de la opción que gane? Bueno, obviamente los problemas van a seguir. Yo en eso estoy muy de acuerdo con lo que ha señalado Alberto Mayor. Y la gran pregunta es si logramos generar instituciones que tengan la legitimidad para procesar muchas de las inquietudes que están surgiendo, pero que las procesen de una forma que lleve hacia una integración institucional y no hacia un desmembramiento, digamos. La desestructuración institucional de Chile que puede llevar a una deriva autoritaria o a formas de integración autoritaria una vez que se ven fracasadas, digamos, las formas de integración democrática, es una realidad que hay que contemplar y que amenaza no solamente a Chile, como bien señaló Alberto, sino a muchos otros países. Y en ese sentido, en la propuesta constitucional que emanó de la Convención, justamente es mucho más una especie de repartición del país, digamos, en distintos grupos de interés y grupos activistas que llegaron ahí planteándose como independientes, que un proyecto de integración institucional. Es tanto porque la descentralización que se propone está sumamente mal articulada y por lo tanto lleva más bien a una atomización del poder que a una descentralización del poder. Del mismo modo, digamos, el plurinacionalismo planteado, a pesar de que obviamente se puede decir, no, sí, mire, aquí hay una norma que dice que el Estado es uno, sigue siendo un solo país, Chile, pero el plurinacionalismo básicamente, tal como quedó insertado en la Constitución, lo que promueve es, de nuevo, la fragmentación política de Chile en este caso. Entonces, esta es una propuesta constitucional que, más que plantear una salida al problema que tenemos, o a los problemas que tenemos, refleja esos problemas, es más sintomática que, digamos, que terapéutica. Y eso es lo que tiene que ser corregido. Muchas gracias, Pablo. Tatiana Herrera, la última pregunta, le pregunta a Alberto, con respecto a la ciudadanía en un sistema político que no responde a la ciudadanía, ¿qué papel juega la presencia de una sociedad que elige representantes que no responden las demandas sociales? A ver, la mayor parte de los fenómenos que acontecen son fenómenos estructurales, es decir, que no depende tanto de las personas que ocurran. Estamos acostumbrados a echarle la culpa a las personas, naturalmente, porque en política además las responsabilidades son personales, entonces uno dice, bueno, esta persona no lo hizo bien y por tanto pasó tal cosa.
pero aquí hay un fenómeno que es bien estructural. El desafío que teníamos era grande. El hecho de que esto sea refundacional, que lo es, no depende de las personas. Aquí pasó un evento refundacional. No había forma de calmar el país durante un mes con eventos disruptivos en una cantidad de comunas sorprendente, inigualable prácticamente a nivel mundial, la cantidad de lugares que se activaron disruptivamente. Y entonces un ministro, porque esto no vino de la demanda callejera de esos días, en la demanda callejera de esos días nadie dijo nueva constitución, un ministro del gobierno de Sebastián Piñera, el ministro del Interior, el señor Gonzalo Blumel, se le ocurre que la solución es hacerla entrar en el canal constitucional para que sea un canal institucional la salida al problema, viendo que era un problema de gran tamaño, de gran envergadura. Bueno, y eso significa, y además eso se hace en el marco de establecer un cronograma de trabajo que incluye una convención constitucional con constituyentes elegidos, que no había ocurrido nunca antes en la historia. Por tanto, el fenómeno es refundacional, guste o no guste. Si tiene que ser mucho el contenido refundacional o poco el contenido refundacional, esa es otra discusión. Creo que también hay una serie de cosas que habría que haber pensado un poquito, pero creo que efectivamente es parte de entender que esto era un fenómeno refundacional por errores cometidos, porque hubo desde el 2011 hasta el 2019, hubo 8 años para que el sistema político entendiera cuáles eran los problemas que estaban, y no sé cuántos diagnósticos mandaron a hacer, temo que muy pocos. Entonces, en este contexto, la relación entre la ciudadanía y los representantes es una relación que estaba quebrada antes, estaba quebrada en confianza, pero también estaba quebrada cognitivamente. Los ciudadanos no le entienden a los políticos y los políticos no le entienden a los ciudadanos. Los políticos normalmente están repitiendo a partir de lo que hacen en los focus group y cosas así, cuando lo hacen, repiten lo que escuchan en la calle. Y siempre pongo el ejemplo del senador Osandón, lo siento por el senador, pero es muy buen ejemplo porque siempre repite lo que están diciendo en la calle. La gente dice educación gratuita y él dice educación gratuita. ¿Y qué significa educación gratuita? Cualquier otra cosa que no importa. ¿Ya? Entonces, es repetir y repetir lo que la gente dice. No hay un diálogo, no hay una construcción, no hay una oferta política, y esto es lo más importante. La relación no es solo de los políticos, no es la relación solamente de decir, mire, yo escucho lo que viene de abajo y ya, y lo hago, lo que puedo. No, también es decir desde arriba, mire, yo estoy viendo algo aquí, me he informado, he tratado de entender esta cuestión, he estado escuchando, usted está escuchando, expertos, estaba escuchando distintas cosas y tengo una propuesta. Es hora de las propuestas. Esta constitución, guste o no, tiene muchas, la propuesta constitucional tiene muchas propuestas. En ese sentido hay una oferta política y esa oferta política va a ser evaluada. Entonces, yo lo que digo es, la relación con la ciudadanía es una relación donde fundamentalmente el sistema político va a tener que demostrar, no que tiene la capacidad de empatizar y sentir exactamente lo mismo, porque de hecho no sirvió sentir lo mismo, no sirvió que la gente llegara con dolor o con rabia a escribir la Constitución. Lo que tiene que ocurrir es un acto más sofisticado, más complejo, que es la capacidad de mirar el panorama, de que las fuerzas políticas dejen de ver cómo en este momento refundacional, ojo, en los momentos refundacionales, esto es una mala noticia, se reparte el poder de nuevo. Algo de lo que había antes queda más o menos, pero en general se reparte el poder de nuevo. Entonces están todos muy, muy nerviosos por esa repartija de poder. Y eso hace que la discusión sea más álgida y más difícil. Bueno, si son capaces de postergar un poquito eso y de entender que se está jugando con algo más que la repartición del poder, creo que efectivamente, y por eso todo el drama por el sistema político, por lado y lado, ¿eh? Por lado y lado. Entonces creo que hay que ser capaces de comprender que está en juego algo valioso, algo importante, que está en juego lo que viene para 30, 40 años más, que es una constitución, que no es una ley, que no es para jugar a las discusiones, no es para llevar las negritas a la convención, es para hacer las cosas bien en serio. Eso yo creo que es lo fundamental. Si se logra una conexión
la ciudadanía al final del camino. Ojalá, porque eso va a ser fundamental para que este proceso, el que venga, tenga legitimidad. Y obviamente la legitimidad que tenía en el 80 se ha ido perdiendo de manera relevante, no sabemos cuánto, vamos a verlo en pocas semanas, pero creo que ese es el fundamento último, es lograr reconstruir la legitimidad de los procesos políticos y de las instituciones políticas. Y ese desafío es el más complejo y no depende tanto de escuchar, empatizar y sentir lo mismo que la gente. Es una capacidad de construir una oferta política que le haga sentido como solución a los distintos problemas de Chile, porque Chile estaba en el borde para poder saltar a un nivel de crecimiento con desarrollo real, o sea, para poder pasar al bienestar. Y ese salto se nos puede bloquear o se nos puede abrir gracias a nuestras gestiones. Bueno, intentémoslo por lo menos, digo yo, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Estaba desfasada la imagen. Muchas gracias, Alberto. Ya vamos por finalizar esta jornada. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron esta mañana. Si pudiese definir este diálogo, fue bastante activo, accidentado y caluroso. Caluroso. Así que invitamos a don Diego Benavente, a nuestro anfitrión, quien se va a despedir y los va a invitar a un café, sí, antes. Bueno, como decía Mauricio, agradecemos a todos su asistencia, especialmente a nuestros expositores desde Edimburgo y Valencia, Pablo Ortúzar y Alberto Mayol, que nos acompañaron online, y presencialmente nuestras ex constituyentes Manuel Arroyo y Ruth Hurtado, y nuestro gran moderador, ya un ducho en el tema, Mauricio Rivas. Me comprometo a que todas las preguntas, que eran muchas, que no alcanzaron a responder, se las vamos a enviar por correo a los expositores, para que las respondan. A nuestras invitadas presenciales, Manuela y Ruth, les pido esperar un minuto para que el presidente de Corparaucanía, que lo tenemos aquí al frente, don Ignacio Molina, les haga entrega de un presente en agradecimiento a su presentación. A la distancia enviamos un saludo a Alberto y Pablo. Les guardaremos su obsequio cuando nos vengan a visitar, así tienen un incentivo de venir a vernos. Los invitamos a continuar participando en nuestros próximos eventos, que los haremos de manera presencial e híbrida, guardando las debidas protocolos sanitarios. A través de nuestros medios oficiales nos comunicamos permanentemente lo que está ocurriendo. Muchas gracias y buenos días. Los invito a un rico café afuera a la despedida para conversar todos los temas.